pues muchísimas gracias por además una presentación, híjole, que me pone así como que me da un poco de miedo no llenar tantas expectativas, Dios mío. Pero bueno, eh, pues el día de hoy a mí me han invitado y te agradezco primero que todo, querida América, por esta hermosa invitación de compartir pues con todos los compañeros que están haciendo este diplomado que considero yo que es dentro de los temas más importantes que tenemos que discutir este siglo. Así es que qué feliz que lo hayas organizado y que además lo hayas organizado en el Instituto Nacional de Formación Política de Morena, porque pues estamos haciendo historia en un montón de sentidos. Y pues me da mucho gusto estar siempre como en este espacio, me siento muy cómoda, estoy, digamos, este es mi lugar, ¿no? La formación política y el poder compartir con todos ustedes en México, en América Latina y en todos los lugares donde estamos pues dando las batallas por la vida. Así que pues gracias. Y bueno, me han invitado el día de hoy a compartir este espacio, además con una maestra para mí, Silvana Rabinovich, que ella es la verdadera maestra y ella es la verdadera filósofa y todo lo que dijeron de mí en realidad creo que iba para ella. Yo la reconozco así y sigo sus pasos, querida Silvana. Y bueno, vamos a hablar hoy sobre descolonización de la cultura y descolonización del arte, pero efectivamente, como dice nuestra querida América, pues primero tenemos como que entrar en el tema de la modernidad, porque mm, es un tema que justo como yo siempre digo, lo tenemos pegado en los ojos, no lo vemos. Está demasiado cerca. Y hay que como un poquito tomar distancia para verlo con claridad, porque estamos como nadando como pececitos en el agua de la modernidad. Entonces, cuando hablamos de modernidad, hablamos, dice el doctor Enrique Dussel, de varias cosas. La modernidad es una edad del mundo, él lo dice, pero no empieza siendo como, digamos, desde el principio una edad del mundo. Empieza siendo una experiencia. Y esta experiencia es la experiencia de Europa que conquista, en primer lugar, al Andalus, que continúa con una conquista de Abya Yala, lo que nosotros hoy conocemos como América Latina, no era América Latina, por supuesto, y ya cuando nos referimos así, estamos hablando de una época nueva, de una época que ya pasó la conquista y bueno, mucha historia. Entonces, antes, ¿no? Cuando nos referimos a este continente, tenemos que hablar entonces en términos anteriores a lo que es América. Entonces, era Yala. Y esta experiencia de conquista, que, que es una experiencia primera, y yo diría, ni siquiera de los españoles, ni siquiera de los europeos, porque no había ni conciencia ni España, no existía España como tal, y no existía tampoco Europa como tal. Y lo que existía era un reino castellano, aragonés, que comienza su expansión. Esta expansión que primero vence a, al Andalus, que era también pues una experiencia muy distinta de reinos, distintos reinos musulmanes, califatos, que tenían un modo de organizarse que hoy diríamos ya muy a posteriori y por supuesto nuestro amigo Abdenur Prado nos dice, ya estás usando términos que no corresponden, pero un poco para que nos entendamos. Es lo que podríamos pensar
estados plurinacionales. O sea, los musulmanes albergaban varias culturas a su interior. O sea, esto que nosotros ahora estamos viviendo como una enemistad histórica y milenaria entre los judíos, ¿no? Y los musulmanes, tiene 100 años. O sea, no es ni milenaria, ni histórica, ni nada. O sea, en realidad, en muchas ocasiones, los judíos, huyendo de las persecuciones de los cristianos, se iban a refugiar en los estados musulmanes. Y los musulmanes dieron cobijo a muchas culturas, porque no tenían una visión, digamos, unitaria de una religión, un estado, una cultura, sino que la cultura musulmana se organiza desde una visión de la unidad en la diversidad. Porque el mundo es así, porque Alá ha construido todo diverso, porque la vida es diversa, porque hay muchos seres humanos, todos diversos. Entonces, siguiendo, ¿no?, esa filosofía, no constreñían a las culturas a convertirse, a ser musulmanes, sino que cada quien podía tener su credo. Y además, en el caso de los cristianos y los judíos, eran hermanos, porque eran hermanos del libro. ¿Sí? Entonces había como una creencia común, una historia común, porque además, y bueno, me salgo un poquitito de tema, pero esta idea que nosotros tenemos de que hay tres grandes religiones monoteístas es una construcción a posteriori, es una construcción que tiene poco que ver con la historia, porque no son tres religiones, sino que es un mismo mensaje históricamente refrendado, diciendo, se han desviado compañeros, volvamos a la palabra, volvamos al inicio. Entonces, en un principio, lo que tenemos es eh, un mensaje de construir un modo de vida que además era un modo de vida nómada, que se fundaba en la ética, porque además, pues, imagínense viviendo en el desierto, pues la vida es totalmente vulnerable. Y esta vida vulnerable, que depende del otro, que si el otro no me hospeda, me muero de hambre, me muero de sed, me muero de calor, ¿no? En el desierto, había una ética que era fundante. Y ese era el mensaje, ¿no? Un mensaje de hacerte cargo del otro, de hacerte cargo del pobre, de hacerte cargo del huérfano, de hacerte cargo de la viuda, del extranjero. Es decir, no de mi mujer, de mi hijo, de mi esposa, ¿no? Sino del otro, del que no tiene nada que ver conmigo. Esa es la ética, ese es el mensaje que está detrás. Pero después, digamos, el ser humano va haciendo tierra, ¿no? Y va construyendo pilares y puertas y construcciones pesadas y se va olvidando del mensaje. Y entonces llega un nuevo profeta a decir, compañeros, nos están olvidando del camino y esto que era mi templo parece un mercado. Y parece que está lleno de ladrones. Y se han olvidado de mis ofrendas. Y se han olvidado de hacer justicia al pobre. Y ahí tenemos a Yehoshua ben Yosef, mejor conocido como Jesús. Y entonces vuelve el camino, ¿no? Entonces viene lo que después será la religión cristiana, que es otra vez volver a construir paredes, pilares, puertas, instituciones súper rígidas y se vuelve a olvidar el mensaje. Y entonces llega Muhammad a decir, compañeros, se han olvidado del mensaje. Entonces, cada una de estas, digamos, espiritualidades, en realidad tienen un mensaje. En realidad es una espiritualidad que se refrenda en la historia y que a fuerza
de querer ver todo como si fuese todo esquemático y fijo. Entonces se habla de tres grandes religiones, pero eso es una gran construcción a posteriori para tratar de dar un poco de orden y también, yo diría, para enemistar lo que ya está unido de fondo, porque cuando uno va a ver el mensaje de cada una, pues tienen todo en común y, y no hay ninguna razón para establecer la guerra. Pero bueno, las guerras tienen otros motivos y, y hay que entenderlas desde otras claves, porque no son diferencias teológicas o diferencias espirituales, sino más bien cosas mucho más banales y mucho más terrenales, como intereses económicos y políticos. Entonces, esta realidad que existía antes de 1492 era todavía diversa. Es decir, teníamos civilizaciones distintas. Y cuando hablamos de civilizaciones, estamos hablando de modos de vida completos. O sea, con una visión, con una cultura, con una ciencia propia, con un arte, con un modo de vivir. O sea, completo. Eso es una civilización. Entonces, antes de 1492 había varias civilizaciones distintas, muy distintas unas de otras. Y por eso podríamos hablar de una ciencia musulmana. Es una ciencia al interior del núcleo, decía Dussel, el núcleo mítico, ontológico, o sea, esa visión, esa cosmovisión de mundo del Islam. O, por ejemplo, una ciencia china, desde la visión de mundo de los chinos, o hindú, o egipcia, o maya, o azteca, o... Es decir, las civilizaciones encarnaban todo un modo de vida completo. En 1492 hay un cambio en la historia, porque comienza un proceso de expansión, de globalización de una cultura que fue europea, que empezó con esta conquista a dominar, ¿no? Al Andalus, y después que fue más allá de sus fronteras, más allá del continente, hacia Yala, que se dio cuenta del poder que podía ejercer, que se dio cuenta de que podía, digamos, dominar a otros. Porque hasta entonces, y siempre nos recuerda Enrique Dussel, ¿qué era Europa? ¿Qué era Europa hasta antes de 1492? Eran en realidad pobres reinos bastante periféricos, no producían nada interesante, eran una periferia en la historia. El centro del mercado mundial estaba en la China y en la región del Indostán. Y Colón lo que quería era poder encontrar una ruta hacia la China. ¿Y por qué quería ir a la China? Porque quería ir a acceder a las mercancías del gran mercado chino. La porcelana, la seda, todo eso eran bienes que utilizaba la nobleza europea. Entonces, en esas nuevas rutas, ¿y por qué nuevas rutas? Porque no podían pasar por el medio del territorio porque estaban totalmente sitiados por los musulmanes, que se habían expandido pues en todo el norte de África y gran parte de Europa. Entonces, esta búsqueda que hace Colón, ¿no? Hacia una ruta nueva hacia la China, eh, lo llevó a nuestro continente, lo llevó a experimentar el poder estar frente a otra cultura que no pudo realmente ver nunca como otra cultura. Y esa es como una parte fundamental de la experiencia de la modernidad, que Europa
constituye a los pueblos originarios de este otro continente como inferiores. Ahora, ¿por qué los constituye como inferiores? Y también nos dice Enrique Dussel, las primeras cartas que nosotros podemos leer de Colón, de Cortés, son de maravilla. O sea, son, wow, estos pueblos son increíbles, lo que tienen. O sea, cuando llega, por ejemplo, ¿no? Cuando llega Cortés y ve Tenochtitlan, o sea, se queda impactado, o sea, con una cara que, o sea, pasmado, porque nunca había visto, o sea, tal belleza, tal exuberancia, ¿no? El manejo, digamos, de ingenieros realmente, del manejo del agua, eh, la belleza del entorno, la limpieza, bueno, además tenían una cultura los españoles que, bueno, la reina Isabel creo que se bañó 2 veces en su vida y no estoy bromeando. O sea, y no estoy exagerando. Búsquenlo, búsquenlo. Se van a llevar una sorpresa de cómo era la nobleza europea. En realidad la vemos con un ojo bastante colonial y no como realmente era. Imagínense la reina más poderosa de Europa que se había bañado 2 veces en su vida. Bueno, entonces imagínense, llegan a este continente, ven Tenochtitlan, la exuberancia, la belleza. Entonces, cuando llegan no tienen esa visión de que los pueblos originarios son inferiores. Para nada. Esa visión de que los pueblos originarios son inferiores va a venir después. Va a venir después cuando empiezan a ver que los indígenas traen colgado sobre su cuello oro. Y entonces van a empezar a decir, ¿y eso de dónde salió? Porque ellos ya sabían. O sea, el oro era ya moneda mundial. Con el oro se podía comprar lo que fuera en la China. Entonces, el oro y la plata, o sea, despertaron la avaricia de Europa y entonces, sobre esa base, inferiorizaron a los pueblos. ¿Y por qué? Porque inferiorizándolos, entonces iban a poder justificar la dominación, la esclavitud, el saqueo. ¿Sí? A un caballo tú no le haces firmar un contrato de trabajo, lo pones a trabajar. Entonces, o sea, considerar los subhumanos a los pueblos originarios fue algo que era redituable económicamente. Entonces, de ahí comienza un trabajo, ahora sí, ideológico, teórico, de justificación teológica, muy importante. Entonces, la modernidad empieza con esta experiencia de inferiorización del otro para constituir un ego, o sea, un yo conquistador. Esta es la experiencia primera, o sea, de hacer crecer el ego europeo por encima de las otras culturas, que además, imagínense, con este oro que le entra, ¿no? Al reino, ¿no? De Castilla y de Aragón, pues empiezan a financiar ahora sí la derrota total de los musulmanes. Y empieza eh, el proceso de expansión, ahora sí, de Europa y de la modernidad. Entonces, dice Enrique Dussel, la modernidad es un proyecto de dominación y es un proyecto colonial. Y por eso él, sobre todo al final, hablaba de modernidad, colonialidad. O sea, no solamente tenemos que hablar de que hay un proyecto civilizatorio moderno, sino que hay que hablar de un proyecto civilizatorio que es moderno colonial. O sea, no se puede separar. Y esto es muy importante, porque si es moderno colonial, implica dominación, siempre. De ahí que el filósofo boliviano,
Juan José Bautista decía, ¿quieres ser moderno? Bueno, pues entonces búscate a quien dominar, porque en eso consiste ser moderno. Pues aquí vienen como todos los problemas, porque entonces el proyecto moderno comienza a subsumir, o sea, a meter dentro de sí todas aquellas cosas que le pueden ser útiles. La tecnología china, la tecnología musulmana, ¿sí? Y sobre eso va construyéndose también, ¿no? O sea, va reinventándose, va produciendo lo que va a ser después el proyecto de la ciencia moderna. Y además va a ser una ciencia ya sin espiritualidad. Esto es muy importante, porque la ciencia, por ejemplo, al interior de la cultura musulmana es una ciencia ética. Esto es fundamental, porque en la modernidad se va a sacar la ética. Y por eso es que podemos entender que hoy en día se puede hacer sin ninguna contradicción científica una bomba atómica que pueda destruir el mundo entero. No hay contradicción racional. Si se puede hacer, se puede hacer, ¿no? Entonces, esa es la modernidad. Lo que importa es el objetivo que tiene el ego, el objetivo que tiene el yo de la modernidad. Entonces, esta expansión del proyecto civilizatorio realmente va a ir abrazando, ahora sí que a todo el mundo, a todo el mundo. Y entonces va a ir destruyendo a todas las otras civilizaciones. Por eso que hoy día no tenemos otra civilización. Miren qué brutal lo que acabo de decir. La modernidad destruyó todas las civilizaciones. Tenemos culturas que sobrevivieron, ¿no? La cultura china, la cultura hindú, pero por eso no hay ninguna contradicción. La cultura china utiliza la ciencia moderna, ¿ven? O sea, finalmente el proyecto civilizatorio de la modernidad se hizo uno, abrazó todo el mundo y permitió que los demás siguieran teniendo su cultura. Pero siempre va avasallando, incluso esos terrenos, y por eso se va imponiendo, y por eso, bueno, se deja atrás el kimono y se utiliza el traje o el vestido y los tacones, ¿no? Y se va dejando, digamos, todo lo que tiene que ver con la cultura y lo propio para ir abrazando la cultura europea, moderna, colonial. Entonces, hoy tenemos un mundo moderno y hemos nacido nosotros en ese mundo moderno que tiene 500 años. O sea, no hay prácticamente, al menos, bueno, habrá algunas tribus que están, saben, metidas al interior de los Amazonas y que no quieren saber del mundo entero, pero con excepción de esas pocas tribus, prácticamente todo el mundo ha sido tocado por la modernidad. Y el gran problema de la modernidad es que tiene una respuesta para todo. Y sobre todo, como es un proyecto civilizatorio colonial, no solamente, digamos, llega a los territorios, ¿no? Ocupa los territorios, saquea, como fue en el caso de nuestro continente. Digamos, Europa no ha colonizado todo el mundo en ese sentido, territorial. Lo que sí, o sea, ha colonizado en un sentido, digamos, territorial, llegó aquí, América Latina, ocupó, de hecho esto se llamaba Nueva España, ¿no? Y después vinieron el proceso de las independencias y sacamos, digamos, a los españoles de aquí, ¿no? Y empezamos un proceso de construcción de soberanía en todo el continente, con algunas excepciones que todavía siguen ahí batallando. Pero el problema, y eso es que nos hemos ido dando cuenta en el tiempo, es que la colonización fue mucho más profunda de lo que nosotros pudimos imaginar.
porque no solamente es que se quedaron en el territorio, el problema es que se quedaron en nuestras cabezas. O sea, Colón se quedó en el imaginario, se quedó en el ideal. Y por eso es que los criollos, los mestizos, se quedaron imitando a Europa. Lo imitaron en sus instituciones, en sus universidades, o sea, en las leyes, en el modo de vida, en el modo de organizarse. Y todo lo que era de nuestros pueblos originarios quedó inferiorizado. O sea, eso es de segunda, ¿no? Eso no es desarrollado. O sea, por eso esta palabra, que es una palabra tan engañosa, o sea, tan peligrosa, la modernidad, tiene un sentido que ya uno la nombra y automáticamente parece como casi natural subirse al carro, pues. ¿Quién no quiere ser moderno? Porque lo moderno pues suena a que es lo mejor, a que es lo nuevo, a que es lo más desarrollado, que es lo ideal. Pero automáticamente si uno piensa en lo que contiene como negación, pues la negación pues somos nosotros. O sea, la negación son nuestros pueblos originarios, nosotros que somos mestizos, porque no somos ni siquiera europeos, ¿no? Entonces tenemos la negación ya de por sí, el color de piel, ¿no? O sea, la modernidad tiene color, es blanca. La modernidad eh, implica los ideales de la burguesía. Eso es lo que implica. Una burguesía además blanca, por supuesto. Entonces, cuando uno nombra la modernidad, ya estamos en contradicción, siempre. O sea, todo lo que somos nosotros de nuestras raíces más profundas cae en la negación, o sea, cae en lo atrasado, lo que tenemos que superar. Y por eso, aunque las independencias, digamos, se dieron con mucho éxito en muchos lugares de nuestro continente, nuestros pueblos originarios siguieron siendo ciudadanos de segunda, de tercera, de cuarta, o simplemente, o sea, los mismos libertadores, ¿no? O sea, hubieron quienes dijeron, bueno, arrasaremos con todo eso porque eso quedó en el pasado. Es triste, pero es así. O sea, la modernidad penetró nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros ideales, nuestros sueños. Y ese es el gran problema que tenemos. Entonces, por eso hablamos de colonización. Cuando hablamos de colonización, en general hablamos de la colonización territorial. Y cuando hablamos de colonialidad, es de esa colonización espiritual, mental, de los deseos. Y, y esa colonialidad sigue en nosotros. O sea, tenemos un país, digamos, que estamos todavía construyendo soberanía, que continuamente el imperio la amenaza y estamos en esa lucha. Pero todavía muchos de nuestros ideales, o sea, de los ideales de la sociedad moderna latinoamericana, es moderna, es así. Seguimos soñando con Europa o con la estética de Europa, con la belleza de Europa. Y lo nuestro nos parece más feo, es así. Entonces, la cosa es, ¿cómo podemos descolonizar? ¿Cómo podemos trabajar ese proceso de reapropiación de nuestra mirada? Porque ese es el problema, que hemos perdido nuestra mirada. Porque nos vemos con unos ojos que no son nuestros, pero que pensamos que son nuestros. Nos vemos con los ojos de Europa y por eso cuando nos vemos al espejo, nos vemos devaluados, ¿no? Y me veo
y digo, ah, pues sería más lindo que no me quemara tanto con el sol, ¿no? O sería más lindo que fuera yo más esbelto, o sería más lindo que, o sea, que tuviera mi pelo liso, ¿no? En lugar de crespo, chino. O sea, tenemos que recuperar nuestra mirada para descubrirnos y descubrirnos en esa belleza que somos, ¿no? En esa plenitud que somos y que no tenemos que mendigársela a nadie. Entonces, el proceso de descolonización sería con la idea de volver a un mundo como el que alguna vez existió, que era un mundo de diversas civilizaciones. Estamos lejos de eso, pero vamos en camino. O sea, tenemos ya el diagnóstico de cuál es el problema. Y el problema es que hemos adoptado el proyecto civilizatorio de la modernidad. Este proyecto es insostenible, está destruyendo la vida, porque es un ego avaro, ¿no? Egoísta, insaciable, que quiere más y más y más, y eso es el capitalismo. El capitalismo funciona, el capitalismo por eso es inherente a la modernidad. Ese es el sistema económico de la modernidad y busca el aumento de la tasa de ganancia a cualquier costo. En cada giro, ¿no? En cada giro de la circulación del capital, el empresario tiene que ganar más y si no, no es rentable. ¿Y cómo va a ganar más? ¿Y de dónde viene el valor? Decía Marx. Y viene de la vida del trabajador. El valor es tiempo de vida, es sangre, decía Marx, es sangre coagulada. Entonces el capital es como un vampiro que nos chupa la sangre y la acumula. Y por eso nosotros vamos perdiendo vida y ellos van ganando vida. Pero esto no se puede llevar hasta el infinito. Y cuando se lo lleva más allá de lo que el ser humano puede soportar, y bueno, la gente termina ahí en la maquiladora desplomada. Pero también nuestro planeta Tierra está quedando en la maquiladora desplomada también. Porque si hay algo también que sucedió con la modernidad, fue el haber perdido la relación con la naturaleza que tenían los pueblos antes de la modernidad. En muchas culturas, en muchas civilizaciones, la naturaleza era considerada madre. Y si era madre, pues nosotros éramos hijos. Y si éramos hijos, pues entonces éramos entre nosotros, ¿qué? Hermanos. Era una política de hermanos la que se construía. Pero ¿qué pasa si yo a la madre ya no la considero madre y la considero cosa? Porque eso es lo que pasó en la modernidad. El ser humano se engrandeció y en lugar de ser hijo de la tierra, se volvió señor de la tierra. Y como señor de la tierra, pues dominó la naturaleza. Y dominando la naturaleza, la vendió, la compró, la enajenó, sin ningún respeto. Eso para los pueblos originarios fue devastador, porque imagínense, era como violar a la madre. Imagínense qué destrucción de la subjetividad obligar a los pueblos originarios a arar la tierra sin las celebraciones, sin las ofrendas, sin el amor, sin el cuidado con el tractor. Y se fueron destruyendo, claro, las subjetividades. Se fueron rompiendo en pedazos. Entonces ahora tenemos un ser humano que se ve como el sujeto, ¿no? Frente al objeto, que es la naturaleza, cosifica la naturaleza, pero en esa cosificación la destruye también.
Y hoy se está viendo la irracionalidad de todo este proyecto, porque no solamente domina al ser humano, domina la naturaleza. Y al final nos va quedando, ¿saben? Una pirámide, porque es como lo que nos enseñó, digamos, esta ideología de la evolución, que también es moderna, de que todo es una cadena alimenticia y que entonces se trata de volverse el mayor depredador. Y ahí tenemos al 1% de la humanidad debatiéndose quién va a ser el mayor depredador. Si Elon Musk, Jeff Bezos, ¿no? O sea, los ricos más ricos del mundo están todavía en esa lucha de quién se va a comer al otro. Entonces, en esa pirámide que se va construyendo, pues es inviable, porque al final l- el ser humano de a pie y la naturaleza son sacrificios necesarios. Pero es curioso porque es un sacrificio sin el cual pues el depredador tampoco puede vivir. Entonces, he ahí la irracionalidad de la razón moderna, decía Franz Hinkelhammer. Es una racionalidad instrumental súper eficiente que te puede crear, ¿no? La mejor manera de cortar la rama sobre la que estás parado. Y eres súper eficiente y en la demostración de tu eficiencia te matas. Eso es lo que estamos viviendo. La modernidad está serruchando la rama sobre la que está parada y sobre la que estamos parados todos. Y en su eficiencia, pues está destruyendo la vida. Entonces, de ahí que Enrique Dussel decía, tenemos que poner el freno, siguiendo a Benjamin, ¿no? El freno de emergencia de la modernidad, porque este mundo no va a ningún lado así. Tenemos que eh, volver nuestros pasos e ir a ver en qué punto nos fuimos perdiendo. Y el punto, ¿no? El punto que él detecta es 1492. Ahora no vamos a poder volver. Algo así como idóneamente y vamos a lanzar las computadoras por la ventana. Eso es irreal. Eso no va a suceder. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que repensarnos, tenemos que descolonizarnos. Es decir, tenemos que desmodernizarnos. Tenemos que volver a nuestro núcleo, eh, digamos, cultural, mítico, ontológico, decía Dussel. Tenemos que volver a nuestras cosmovisiones y encontrar ahí adentro este criterio que está en la vida, que es la producción, reproducción y desarrollo de la vida. Todas las culturas se han propuesto eso, producir, reproducir y desarrollar la vida. Tenemos que volver ahí. Y eso significa volver a la ética. Y desde ese lugar empezar a cuestionar toda la modernidad, los usos de la modernidad. Pues estoy utilizando una computadora. Entonces alguien me podría decir, pero mira, estás utilizando una computadora, esta desigual, colonial, moderna, occidental. Y decir, bueno, estoy utilizando una computadora, pero no la estoy utilizando para mí misma, la estoy utilizando para el servicio. Y eso cambia todo. Entonces, ¿qué pasa si empezamos como a descentrarnos, a quitarnos del ego? Porque cuando estamos en el ego, estamos en la modernidad.
Entonces ahora se trata de que salgamos de nuestro ego y que nos pongamos al servicio y que todo esto que tenemos a nuestro alrededor, que muchas de las cosas que tenemos son producción de la modernidad, tenemos que irlas redescubriendo desde otro lugar. Y cuando hablamos de redescubrirlas desde otro lugar, me refiero a repensar lo que hay contenido en ellas. Entonces, todo lo que nosotros llamamos cosas, ¿no? Objetos. Dicen nuestros pueblos originarios, no hay objetos, hay sujetos. ¿Por qué dicen que hay sujetos y que no hay objetos? Este es un cambio como de paradigma y es muy difícil como de pronto entrar en eh, en esa cosmovisión, en esa concepción. Pero yo les invito a empezar una entrada. Y es la entrada de la historia. Si nosotros pensamos todo lo que tenemos a nuestro alrededor, tiene historia. Primero, el primer contenido que tiene Pachamama. Todo lo que tenemos a nuestro alrededor es naturaleza, transformada, manipulada, pero es naturaleza. O sea, tiene 3.500 millones de años por lo menos. Y eso está contenido ahí, en cada cosa que nosotros tenemos a nuestro alrededor. Pero no solo eso, también tiene historia de la humanidad. ¿Saben cuántos inventos se han tenido que hacer? ¿Cuánta historia? ¿Cuánto diálogo? ¿Cuánto intercambio para poder crear esta maravilla que tenemos aquí, que es una computadora con la cual podemos conectarnos desde distintos lugares del mundo? Es una cosa como milagrosa, maravillosa. Y eso es historia, es contenido vital, pero también tiene trabajo humano, sueños. Cuando un obrero va a trabajar y se somete a una jornada laboral para llevar su salario a casa y poder poner la mesa y poder compartir con la familia y poder tener momentos lindos de fiesta, de alegría. Todo eso está también contenido en todo lo que tenemos enfrente. Cuando empezamos a ver hacia el mundo y lo empezamos a ver menos mundano, menos cósico, más espiritual. Y se trata de eso, de que podamos como ir elevándonos, ir elevando todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Porque todo tiene espíritu, porque todo tiene historia, porque todo tiene sueños, porque todo tiene contenido vital. Y todo esto que les digo no es que me he fumado una, ¿no? Es real, es real, tiene 3.500 millones de años, toda la materia que está a nuestro alrededor, es real. Y toda esa historia es real. Lo que pasa es que no se ve con los ojos. Y la modernidad, si algo nos ha quitado, es el poder ver más allá de los ojos. Nos ha constreñido a ver con los ojos y nos ha dicho que eso es lo único real. Pero no. Y yo les diría a ustedes, a ver, ¿cómo se puede ver realmente? Así ver, ¿no? Que ustedes tienen amor por sus parejas, por sus hijos, por su familia, por... No, no, eso yo no lo veo. Yo no lo veo. Y no, las cosas más fundamentales no se ven con los ojos.
pero hay que hacer esa reconstrucción y podemos hacer esa reconstrucción. Entonces se trata, o sea, la descolonización implica deshacernos de esas costras que tenemos en los ojos y empezar a ver el mundo como realmente es. Mucho más bello, mucho más espiritual, mucho más misterioso de lo que es. Y, y en ese trabajo tenemos que hacer mucho por reconstruir la cultura, porque ahora lo que tenemos es cultura moderna, de manera que tenemos que rehacer todo de nuevo. Decía Enrique Dussel, bueno, ya, nada más que deshacernos, por favor, de esta historia lineal que nos dice que había una antigüedad, una edad media, una edad moderna, ¿no? Que eso es una construcción falsa, porque en la antigüedad en realidad, ¿sabes? Metieron a todas las civilizaciones. Y por eso, cuando se habla de nuestros pueblos originarios y nosotros, digamos, los reivindicamos, ¿no? Los modernos nos dicen, pero ¿por qué tú quieres volver al pasado? Digo, volver al pasado. Pero no, pues si los pueblos originarios son también siglo XXI. No, en la modernidad son pasados, son antigüedad. Pero en realidad son otra manera de vivir, otra manera de ser, y son también siglo XXI. Pero entonces se construyó esta manera lineal de ver la historia para echar atrás todo lo que no es moderno y que lo viéramos siempre ya ideológicamente como algo atrasado a superar. Después se nos dijo que venía la Edad Media, pero Edad Media, a ver, vean ustedes un mapa de Europa, pero no el mapa mundi, porque esa es otra. El mapa mundi no es real. Esto es muy fuerte. Cuando yo lo supe, que me lo dijo el doctor Dussel, o sea, fue como, he vivido engañada toda mi vida. El mapa mundi no es real. El mapamundi es una construcción ideológica del espacio para que Europa se vea como el centro del mundo y que se le vea enorme. En realidad, si uno lo ve con las medidas que debe de ser, Europa es chiquitita. Tú pasas de un pueblo a otro en 5 minutos. En México, a ver, para pasar de un pueblo a otro, tenemos largas junglas, largos bosques, largos desiertos, de no ver nada. Entonces, el mapamundi no es real y les recomiendo mucho. Dussel nos decía, vayan a ver el mapa Peters. Es un mapa creado, ¿no? Con las medidas reales. Y ahí van a ver, África es enorme, Rusia es monumental y América Latina también. Y Europa es bastante pequeña, mucho más pequeña de lo que nos han hecho ver. Entonces tenemos que rehacer todo de nuevo, porque la Edad Media pues se vivió ahí, en ese lugarcito pequeñito que era Europa. Pero nada más, no hubo Edad Media ni en la China, ni en la India, ni en América Latina, ni en África, ni en Oceanía. Pero ¿por qué estamos estudiando la historia universal como si hubiéramos todos vivido la historia europea? Es parte de la colonización. O sea, todo lo que sucede en Europa es universal y todo lo que sucede en el resto del mundo es local. ¿Qué tal? Bonito, ¿no? Sí, bonito para ellos. Pero entonces nosotros siempre quedamos desfasados, o sea, quedamos torcidos. No podemos entendernos con esa historia que nos cuentan. No podemos mirarnos al espejo con esa historia que nos cuentan, pues siempre nos vamos a ver devaluados. Entonces hay que descolonizarse para ver nuestra belleza, para ver lo que somos, para sacar de nosotros todas esas respuestas que sí tenemos
sobre cómo poder producir una vida armónica con la naturaleza. Tenemos que hacernos esas preguntas y ir a dialogar entre nosotros, con nuestras raíces, con nuestras culturas y recuperar eh, eso que hemos perdido durante 5 siglos, que en realidad es muy poco tiempo, ¿saben? Muy poco tiempo. 3.500 millones de años que tiene la vida en la Tierra. El ser humano, 150.000 años, y hay un mapa que les pido que lo busquen en internet. No es un mapa, es una esquematización de la historia del universo, pero como si pudiéramos meterlo todo en un año. Entonces, como para que nos demos idea, porque cuando yo les digo 3.500 millones de años, o sea, es un número tan grande que uno ya solo puede poner un montón de ceros en la cabeza, pero no puede uno realmente asirlo, ¿no? Entenderlo. Pero si lo metes dentro de un año, ¿no? En el devenir, entonces es increíble. Y realmente la modernidad sucede en el último segundo del año. Así que la vida tiene mucho tiempo y tenemos que reconectarnos con esa racionalidad de la vida para poder repensarnos y, como decía Enrique Dussel, volver a reconectar con aquello que somos. Imagínense, la vida quiso vivir. La vida nació como una célula y desde que nació esa pequeña célula hasta el día de hoy ha seguido viviendo la vida ininterrumpidamente. O sea, todos nosotros somos una misma vida desde hace 3.500 millones de años. Entonces, en el ser humano, decía Dussel, el ser humano no tiene garras, dientes, ¿no? No tiene como nada particular como para poder sobrevivir, pero tuvo algo que es la razón. Y esa razón, ¿quién la creó? La razón es una astucia de la vida para poder vivir. Entonces se trata de que pongamos esto que tenemos, esta racionalidad, que la pongamos al servicio de la vida. Ese es el lugar que debiera ocupar la razón humana. Es decir, que nos hiciéramos cargo, que nos hiciéramos responsables, que dijéramos: yo soy la vida, yo soy la Pachamama, porque somos nosotros. No está enfrente de nosotros la Pachamama, nosotros somos la Pachamama, pero tenemos que ocupar ese lugar y ponernos al servicio de esa vida. Y decía Dussel, eh, pensar desde el postulado de la vida perpetua. ¿Cómo tendría que ser nuestra vida para que la vida pudiera ser siempre? Bueno, a lo mejor un día llega un meteorito y acaba con la vida, ¿no? Y está más allá de nosotros. Pero que la vida no acabe porque nosotros la destruyamos. Que nosotros podamos tener esa sabiduría de encontrar un modo de vida que sea para reproducirla siempre, que sea siempre armónica. Pero eso nos va a requerir, imagínense, poner un freno impresionante, porque no podemos consumir del modo como estamos consumiendo. Esta tierra no da para el consumo moderno. Y entonces, cuando uno va y voltea a ver a los pueblos originarios, entonces se da cuenta que quizá ese modo de vida
era más racional. Miren qué cosa paradójica. Hay muchas cosas que tenemos que repensar. Y ya nada más como para cerrar, me gustaría muy brevemente compartirles una reflexión sobre el arte, porque no lo he tocado para nada y América me pidió que lo hiciera. Y fíjense, decía Enrique Dussel, aquí les voy a traer una cita, que de hecho la he copiado, así que se las voy a poner aquí en el Zoom. Aquí está, dice, el ser humano, de tanto habitar su mundo, lo torna deslucido, lo habitualiza, lo opaca. Yo estaría pensando aquí del mundo moderno, ¿eh? Pero vamos a leerla. El ser humano de tanto habitar su mundo lo torna deslucido, lo habitualiza, lo opaca por el uso. El mundo cotidiano pierde sentido, todo se trivializa en lo impersonal, en la inautenticidad, en las cosas instrumentales, cuyo ser yace en el olvido. Si los seres humanos no tuvieran quienes les mostraran el ser olvidado de los entes del mundo, todo tornaría a la oscuridad originaria. El artista debe ser ante todo un ser humano que junto al metafísico cumple la misión suprema dentro de una cultura, recuperar el sentido del ser de una época. La obra del artista cumple justamente con su tarea de develar el ser, de perpetuarlo como develado, de impedirle que cicatrice la herida a través del cual se muestra el ser que estaba oculto. Entonces, el artista, dice Dussel, nos ayuda como a salir de ese mundo cotidiano, o sea, del mundo de las cosas, ¿no? Del hacer cotidiano, de la razón instrumental cotidiano en el mundo moderno. Y de pronto la obra de arte en el mundo moderno, aquí estoy hablando del mundo moderno, ¿no? Se crea un objeto, por ejemplo, una pintura. Y es una pintura en la que de pronto nos sacan, me veo reflejado, pero no solo yo, nos vemos reflejados muchos. Nos recuerda algo, nos recuerda que las cosas no son cosas, nos recuerda de que somos una comunidad, nos recuerda muchas, nos vuelve a religar, la obra de arte nos religa y nos hace justamente salir de ese ego moderno. O sea, es como, fíjense, es como si la modernidad tuviera de pronto sus contradicciones, porque es tan invivible vivir en un mundo cosificado, en un mundo donde todo mundo se cosifica unos a otros y todo mundo busca su propio interés y nos usamos unos a otros. De pronto la obra de arte es como el lugar en donde nos encontramos, en donde podemos como volver a la esencia, pero sigue siendo objeto. Y entonces dejo de contemplarlo y vuelvo a mi mundo de la vida. Pero fíjense, los pueblos originarios no construyen objetos que ponen en el museo, objetos de arte. ¿Por qué? Decía Juan José Bautista, de filósofo boliviano, porque ellos viven estéticamente. Es decir, me visto con mi historia, me visto con mi cultura y por eso los dibujos que tengo en mi bordado me hablan de quién soy, me hablan de dónde vengo, me recuerdan la comunidad. El plato en el que como es un plato que no es objeto, es un plato que tiene historia, es un plato en el que ha comido mi abuela, que ha comido mi tío, el que nos ha servido, que también tiene dibujos que simbolizan algo, que me recuerdan la Pachamama, es decir, el arte de los pueblos originarios se vive, se habita y no permite justamente que el ser humano se olvide de que es comunidad. Y que es comunidad no solamente humana, que es comunidad
de vida. Es comunidad donde hay de varios parientes, donde está la naturaleza, donde están los animales, donde están los ancestros. Y todo eso, toda esa comunidad que me habita, la pongo en las paredes, la pongo en mi vestido, la pongo en mi plato, la pongo en todo lo que soy. De modo que no es que tengo que ir a un museo a recordar lo que he perdido, sino que ya siempre me recuerdo de que soy comunidad, que estoy llamado a ser comunidad. Así que, pues bueno, un llamado y una invitación a hacer trabajo descolonial y a recordar la esencia de lo que somos, la vida comunitaria. Muchas gracias.